Listo, el tema es cáncer de cuello uterino. Este es un dibujo del cuello uterino, una vista lateral, un plano sagital. Acá podemos ver el útero, ¿no? Debajo del útero, como continuación, sigue la vagina. Y lo que me va a interesar, acá va a salir una animación, esta última porción inferior del útero, que se llama cuello uterino. Para empezar, el cuello uterino tiene dos partes, un exocervix que mira hacia la vagina y un endocervix que tiene un propio canal. Eso lo vamos a ver más adelante. Para hablar del estadio del cáncer de cuello uterino, tenemos que saber las relaciones que tiene. Por ejemplo, el estadio 1 son todas las lesiones que están solamente en la vagina, perdón, son solamente aquellas lesiones que están aquí, en el cuello del útero, y no sale del útero, no sale del cuello uterino. Ese es estadio 1. Ahora, cuando sale del útero, se llama estadio 2 para adelante. Por delante, ¿qué tenemos? El cuello uterino. Ya habíamos dicho que por abajo se continúa con la vagina. Por delante tenemos a la vejiga y por detrás tenemos al recto. Correcto. Muy bien, entonces lo que corresponde, voy a hacer una cuestión, es lo siguiente, que aquí está. Ahora ese es un plano coronal. Nosotros tenemos el ectocervix, que mira hacia la vagina, y el endocervix, que tiene su propio canal. Entonces, este es ectocervix, esto es endocervix, y este es el canal endocervical, ¿no? Tiene dos orificios, un orificio cervical externo que mira precisamente a la vagina y un orificio cervical interno que mira hacia la cavidad uterina. Y aquí donde estoy señalando con un puntero es el endometrio. Entonces, aquí en el útero tenemos dos tipos de cáncer, o hasta tres. Cánceres del cuello uterino, que puede ser su componente cervical o su componente endocervical, y cáncer de endometrio, ¿ya? A veces la paciente, por ejemplo, sobre todo las posmenopáusicas, viene con sangrado y la paciente dice, doctor, tengo 57 años, estoy sangrando por la vagina, me estoy asustando. Entonces hay que saber si no son lesiones del cuello uterino, ya sea del leto o del endocervix, o sea lesiones del endometrio, o sea hiperplasia endometrial, que es una lesión benigna, por así decirlo, o una condición benigna, o un cáncer de endometrio. Entonces hay que hacer el descarte de las dos, siempre en el sangrado. Metemos un espéculo, que es para visualizar el cuello del útero. Si no vemos nada, tenemos que visualizar o en tal caso estudiar a fondo el endometrio. No se nos puede escapar ese detalle. Para hablar entonces de las relaciones del cuello uterino, tengo que saber su anatomía, sobre todo su vascularización. Acá tenemos la arteria ilíaca interna. Y la arteria ilíaca interna se origina en la arteria uterina. La arteria uterina se va colocando acá, precisamente origina dos ramas, una rama ascendente y una rama descendente. Este punto es importante porque si yo aún recordaréis, por acá más arriba estará ¿qué cosa? Estará el riñón y va bajando el uréter. Y el uréter se coloca justamente primero por detrás y luego por abajo de la arteria uterina. Este es un punto de referencia importante cuando debemos hablar de las histerectomías. El otro nombre de la arteria ilíaca interna es arteria hipogástrica, así lo pueden encontrar en algunos libros. Entonces, estos puntos, la vascularización y el cruce del uréter que pasa por detrás y luego por debajo de la arteria uterina, son puntos de referencia importantes cuando hablemos de los tipos de histerectomía. Generalmente hay tres tipos de histerectomía. Y así se divide: histerectomía tipo 1, que se llama histerectomía extrafacial; la histerectomía tipo 2, que se llama histerectomía radical modificada; y la histerectomía tipo 3, que es la histerectomía radical. Sí, así a secas, histerectomía radical es tipo 3. Esa es una clasificación que se llama Piver, se escribe Piver con B chica, se pronuncia Piver. Muy bien, y acá le he puesto porque me gusta esta relación, este dibujito, cómo es que la arteria uterina llega, da sus dos ramas, una ascendente y una descendente, y cómo el uréter lo relaciona. Primero es por detrás y luego se pone por delante, porque por recordar que adelante está la vejiga y tiene que desembocar el uréter. Pero también tiene medios de fijación, y lo más importante son los cardinales, los ligamentos cardinales laterales, o también se llaman ligamentos de McEnroe, más conocidos como parametrios. En realidad el término parametrios incluye no solamente los ligamentos cardinales o laterales, sino también los ligamentos que unen el útero con la región del sacro en su región posterior. Pero todo el mundo va a escuchar que cuando hacen el examen físico hablamos de parametrios a los ligamentos cardinales, que son estos, y lo voy a adelantar acá. Bien, acá está. Esta es la vejiga, este es el recto, y este es el cuello uterino. Y estos son los ligamentos cardinales o de McEnroe.
Y esto se puede palpar desde el útero hasta su inserción en el hueso pélvico, a través de un tacto rectal, de manera, no a través de un tacto vaginal. Tiene que ser a través de un tacto rectal y nosotros probamos toda la extensión de este lado y de este lado. Porque es importante para el estadiaje. Miren, ese es el útero, les da la espalda el útero, ¿no? Esto de, digamos, de color gris es el parametrio. Miren cómo la arteria uterina va llegando acá. Recuerden que el útero les está dando la espalda. Y cómo el uréter que viene desde el riñón pasa primero por detrás y luego por debajo de la arteria uterina. Punto de referencia importante. Se entiende que si el dibujo fuese tridimensional, más adelante, o sea, al otro lado, se va a desembocar en la vejiga. Y acaban los ligamentos uterosacros, que también son ligamentos medios de fijación de medios parámetros, pero estos no se palpan, solamente se palpan los ligamentos cardinales, ¿no? Y si lo queremos ver desde arriba, nosotros lo vemos así, la vejiga urinaria, el recto, y se forman espacios, los espacios pararrectales y los espacios paravesicales, ¿no? Pero acá lo que me ven el uréter, esa es la arteria uterina. Miren cómo discurre bonita la arteria uterina, vista desde arriba. Y cómo es que el uréter va bajando, se coloca por detrás de quién, de la arteria uterina, y luego se coloca por debajo para finalmente insertarse en la vejiga. Justamente este espacio que es el pararrectal, en este caso sería derecho, ¿no? Si bien dos espacios pararrectales, el espacio pararrectal interno, o también llamado espacio rectal medial, que es el Okabayashi. ¿Por qué? Porque por debajo del uréter, el uréter tiene un mesogastrio, perdón, un mesuréter, estoy hablando. El mesuréter, ¿no? Que por ahí discurre un nervio hipogástrico. Entonces, el nervio hipogástrico es aquel nervio que sigue, digamos, hacia el uréter hasta su inervación en la vejiga y se encarga, pues, de regular las funciones vesicales. De tal manera que si nosotros no disecamos muy bien el espacio parietal medial o interno del Kobayashi, quizás no nos lesionemos el uréter, que es una lesión que nosotros le tenemos mucho miedo durante unas histerectomías, pero también nos podemos llevar el nervio hipogástrico, que pasa justamente en el mesuréter. Y por eso la paciente en una histerectomía puede tener disfunción vesical, la vejiga no se le llena adecuadamente o se le retira la sonda vesical después de la cirugía y la paciente hace globo vesical. ¿Qué pasa, doctor? ¿Por qué no controlo bien mi orina? Porque precisamente puede haber compromiso de qué? De este nervio hipogástrico que está en ese espacio parietal. Entonces no se vayan a confundir que si en la pregunta de un examen le viene ¿qué es el espacio rectal de Kobayashi? No es un espacio paravesical, es un espacio parietal y dentro del espacio parietal no es el espacio parietal lateral, es el espacio parietal medio. ¿Y por qué es importante? Por la ubicación del nervio hipogástrico. ¿Ya? El otro espacio parietal lateral se llama del asco. Y justo cuando el uréter llega a la vejiga existe otro espacio que se llama el espacio de Jacobi, ¿no? Sitios de inserción, por delante del cervix y cerca de la inserción del uréter con la vejiga. Bueno, ya habíamos hablado, son más de 400 diablos, y lo que me va a interesar es esto, que precisamente lo que a mí me interesa es el cuello uterino. El cuello uterino ya había dicho que tiene un endocervix y tiene un endocervix con un canal que es el orificio cervical externo. Tradicionalmente le decimos por sus siglas nada más, el OCE, orificio cervical interno. ¿Cómo está el OCE de la paciente? ¿Está dilatado, está contraído, está comprometido? OCE. Porque es lo que se ve. Nosotros no podemos visualizar el orificio cervical interno. Y el endocervix, pues, ¿no? Y acá están las dimensiones, las longitudes. Y lo que me va a interesar es que normalmente el epitelio del endocervix y el epitelio del exocervix, ya, el epitelio del endocervix y el epitelio del endocervix son diferentes. ¿Ya? El epitelio endocervix es un epitelio cilíndrico simple y el epitelio del exocervix o ectocervix es un epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Ya? Y tiene otro nombre este epitelio cilíndrico simple. Doctor, un nombre más corto, epitelio columnar. Doctor, este epitelio estratificado plano no queratinizado, un nombre más corto, epitelio escamoso. Entonces, cuando nosotros decimos, mira, acá hay un epitelio columnar y esto es un epitelio escamoso, así también lo pueden encontrar. Y es así como generalmente nosotros hablamos entre oncólogos y también entre patólogos.
como los patólogos. ¿Y cómo ven el orificio cervical externo? Acá está cerrado, esta es la vagina, posiblemente, ¿no? ¿Qué pasa en la pubertad? En los ovarios se elaboran estrógenos, y esos estrógenos actúan sobre el endocervix, y este endocervix sale, protruye, se mueve, se desplaza, lo empujamos hacia afuera, ¿no? Entonces, ese mecanismo de movilización, de desplazamiento de ese epitelio columnar, que ya saben que es endocervix hacia afuera, se denomina etropium. ¿Y qué pasa? Ese tropio no está acostumbrado a la acidez vaginal. Entonces la acidez de la vagina actúa sobre el mismo. Entonces ese epitelio que está vertido, que ha sufrido etropium, tiene que transformarse, tiene que adaptarse a esa respuesta. Entonces de ser un epitelio cilíndrico se transforma en uno escamoso, ¿ya? Por necesidad, por adaptarse. Él estaba bien guardadito en el endocervix, era de una sola capita, porque le dije que era un epitelio columnar, pero al momento de salir, se enfrenta a la acidez de la vagina y cambia. Y de ser un epitelio simple pasa a ser un epitelio estratificado, o sea, un epitelio escamoso. Ese mecanismo fisiológico se llama metaplasia. Muy bien. Recuerden que la metaplasia es el proceso fisiológico, ¿no? Ese reemplazo fisiológico. Muy bien, es un proceso no reversible. Y acá está bonito, miren, esto de acá, rosado, acá estoy colocando el epitelio estratificado, y este es el epitelio columnar. El epitelio columnar, o cilíndrico simple, adopta la forma de un patrón glandular, ¿no? Glándulas que secretan acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cáncer se origina en el epitelio escamoso, ¿cómo se llama? Carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino más común? ¿Qué están aprendiendo? Que el cáncer de cuello uterino más común viene del ectocervix. Y cuando a mí me dicen, doctor, disculpe, tienes un adenocarcinoma de cuello uterino, entonces yo sospecharé que la mayor parte, el 90% de dónde viene, del endocervix. Ah, entonces, si una biopsia del cuello uterino me dice carcinoma epidermoide, saber que viene del ectocervix, ¿no? Y es el cáncer de cuello uterino más común, pero si a mí me dice adenocarcinoma de cervix, saber que viene de endocervix. Y le dije en un 90% porque también una cierta parte puede venir, del 10 o 5% puede venir de acá. Pero nosotros prácticamente en la mayor parte de los casos lo tomamos así. Nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico que se llama cono, que es sacar todo esto. El cono, por si acaso, saca esto. ¿Esto qué vendría a ser esta línea? Si yo dije que es un epitelio estratificado, esta línea de acá que estoy marcando con el puntero viene a ser la membrana basal, se continúa. Y esto de aquí, todo arrugadito, por así decirlo, es el estroma, es el tejido conectivo ¿de quién? Del cuello uterino. O sea que el cáncer se puede originar aquí, en este epitelio. Si rompe la membrana basal, deja de ser un cáncer in situ para transformarse en un carcinoma infiltrante. Entonces, cuando me dicen, doctor, he hecho un cono y he visto que había un cáncer epidermoide infiltrante, entonces yo sé que se originó acá y llegó al estroma. ¿Ya? Lo mismo, adenocarcinoma infiltrante. Eso significa que ya no está aquí en el epitelio, ha atravesado su membrana basal y ha llegado al estroma, a todo esto. Entonces, el término infiltrante me dice que ya llegó al tejido conectivo. ¿Ya? Muy bien. Cuando colocamos el espéculo, que es un aparatito pues para visualizar el cuello uterino, nosotros observamos esto. Observamos el cuello uterino, pero en la parte de su cervix, y aquí observamos ¿qué cosa? Observamos el orificio cervical externo. Y este orificio cervical externo está así. Entonces, yo pensé que nosotros veíamos así. No, así no lo van a poder ver porque es un plano coronal. Nosotros lo vemos así. Y siempre hablamos en posición anatómica a pesar que la paciente esté en decúbito dorsal. Por ejemplo, ¿qué observamos más? ¿Ectocervix o endocervix en esa posición? Obviamente que ectocervix. Y esta parte es ectocervix, esto lo traslado acá, y el ectocervix se compone anatómicamente de un labio anterior, no le puedo decir labio superior porque dice que todo se expresa en posición anatómica, de un labio anterior, de un labio posterior, de una comisura derecha, es esta, y de una comisura izquierda. ¿Ven el OCE? ¿Sí? El orificio cervical externo, el OCE, siempre está rodeado de su halo de epitelio endocervical. Y esta línea punteada indica la unión escamocolunar.
¿Qué es la unión escamocolumnar? Es facilito, pues. Si yo dije que este es el orificio cervical externo y lo que rodea es algo de endocervis, doctor, ¿se entiende que más adentro de ese hueco debe ser tejido de endocervis? Por supuesto. O sea, ustedes nunca lo van a ver solamente puntito negro rodeado de endocervis completamente. Siempre hay un halo de qué? De endocervis. Así se va a ver. Y este es epitelio de que escamoso. Labio anterior, labio posterior, comisura derecha, comisura izquierda, y este es el endocervis que rodea a quién? Al óseo. ¿Qué pasa? Esta línea es la unión escamo-columnar. Significa que indica el cambio abrupto. Acá el epitelio es cilíndrico, el epitelio es columnar y pasa a ser de golpe, ¿qué cosa? Epitelio escamoso, epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Qué sucede? En la pubertad, los estrógenos hacen que el endocervis que está más adentro, hay más endocervis adentro de ese hueco, por supuesto, salga, se protruya más. Y miren cómo sale más. Y le hago una pregunta, ¿en la unión escamo-columnar, que es esta de acá, se queda ahí o también se tiene que desplazar? Y como ven acá, se desplazó. Eso siempre ocurre en cada ciclo menstrual de la mujer. Siempre hay un etropio por influjo estrogénico. Por lógica, la paciente postmenopáusica, sus niveles de estrógeno disminuyen considerablemente. ¿El etropio será más visible o será menos visible? Es menos visible, por lo tanto tiende a introducirse. Ya no lo vamos a ver así como esto. Esto no se ve a simple vista. Yo coloco el espéculo y yo para poder observarlo necesito colocarle soluciones especiales como ácido acético. ¿Ya? Entonces, una pregunta entonces, ¿qué sucede en cada ciclo menstrual? Fácil, pues doctor, en cada ciclo menstrual el estrógeno viene y ocurre el etropio. Hay salida más de qué? De endocervis. Y la superficie del endocervis alrededor del óseo aumenta. ¿Y la unión escamocolumnar se queda ahí o también se mueve? Se desmueve, se desplaza. ¿No? Se ha desplazado la unión escamocolumnar, que ya le dije que es el cambio abrupto del epitelio, del endocervis a ectocervis. Ahora, ¿qué sucede con ese endocervis? Siempre va a haber algo de endocervis alrededor, ya les dije. En cada ciclo menstrual siempre comienza así, pero cuando viene el ciclo menstrual se ensancha más, por así decirlo. Bueno, doctor, usted me dijo que el pH ácido de la vagina, que generalmente es 4,5, actúa sobre ese epitelio endocervical que ha protruido, o sea, del esotropio. Así es. Entonces, este epitelio se cambia. Ya no va a ser cilíndrico simple, ya no va a ser columnar y pasa a ser un epitelio. Este amarillito pasa a ser un epitelio estratificado, un epitelio escamoso. O sea, ¿cómo se llama ese proceso fisiológico? Metaplasia escamosa. Pero no va a ser todo, pues no todo el marrón va a sufrir la metaplasia, porque siempre dije que debe haber un halo alrededor de quién, del óseo. Entonces, esta es la unión escamo-columnar nueva que se ha desplazado. Y esta representa la nueva unión escamo-columnar, ¿no? La nueva. ¿Qué sucedió acá? ¿Qué proceso fisiológico ocurrió acá? Metaplasia, ¿no? Porque ya se transformó el epitelio. Entonces, esta es la unión escamocolumnar nueva. La zona, ahora sí, la zona anatómica que está entre la unión escamocolumnar original que se ha desplazado y la nueva unión escamocolumnar nueva, esta zona anatómica se llama zona de transformación. ¿Qué pasó en la zona de transformación? Ocurrió el proceso de metaplasia. ¿Cómo vino esa zona de transformación? De un etropio. ¿Producto de quién? De los estrógenos. Y justamente en la zona de transformación, en la zona anatómica de la zona de transformación, ahí viene el virus papiloma humano cuando ocurre la metaplasia. O sea que el virus papiloma humano no actúa en la unión escamocolumnar, actúa en la zona de transformación. El virus papiloma humano es el que ocasiona el cáncer de cuello uterino. Y ya saben qué es zona de transformación. Anatómicamente, ¿dónde está la zona de transformación? Entre la unión escamocolumnar original que se ha desplazado y la unión escamocolumnar nueva. Muy bien, ¿qué proceso fisiológico ocurre ahí? Metaplasia. ¿Y dónde actúa el virus papiloma humano? Precisamente en la zona de transformación. Muy bien. Entonces, nosotros, aquí este OCE se ve redondito, ovalado, ¿no? Pero el OCE varía en cada mujer, si es mulípara, si es multípara, ¿no? La edad también. Y, por ejemplo, ojo, la zona de transformación no lo voy a observar bien si yo coloco el espéculo, necesito a veces colocarle una solución especial, que es, por ejemplo, el ácido acético, ¿no? Y, por ejemplo, acá miren este OCE. Este OCE tiene la forma de una sonrisa, ¿no? Alargado y todo. Y acá se ha colocado, ¿qué cosa? Se ha colocado ácido acético. Y ahí se puede ver la zona de transformación. Esta es la unión escamocolumnar original y esta es la unión escamocolumnar nueva.
Y esta es la zona de transformación. Y en esa zona de transformación se va a transformar en epitelio metaplásico. Lo que pasa es que cuando ocurre eso, viene el virus papiloma humano y puede ir a esa zona de transformación y originar la displasia, que son lesiones precancerosas. Y la displasia puede ser leve, moderada y severa. Muy bien. Epidemiológicamente, tomando en cuenta el 2018, ¿no? Este es en ambos sexos, acá son los masculinos y acá son los femeninos. El cáncer de cuello uterino a nivel mundial es la cuarta en incidencia en mujeres, la cuarta en incidencia, casos nuevos en mujeres. Este es a nivel mundial, según el Globocan de 2018. Este es el Globocan cuando habla del Perú en mujeres, dice que mama es 40 por 100.000 habitantes y luego sigue cuello uterino. Pero ojo, que es el Globocan, es el brazo estadístico del IAR, que es la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, recoge estadística de cada país. En este caso, recogió la estadística del país, pero no toda institución del país le puede dar información al Globocan, ¿ya? Usted tiene que dar información al Globocan. Pero entonces, ¿quién es el responsable en el Perú? El INEN de Lima. Pero el INEN de Lima manda su estadística y esta estadística es de Lima. En Lima, mama es primero en incidencia y después sigue cuello uterino, pero en Trujillo no. En Trujillo desde la década del 90 es cuello uterino, miren, 43.2 por 100.000 habitantes, una de las más altas tasas del mundo. No, ustedes me dirán, pero es del 96 al 2002, y no me dijo que era solamente el INEN que le daba la información, sí, pero hasta el año 2006, el doctor Albuja en Trujillo, no, digamos, tenía el registro autorizado de Globocam para mandar la información, y esto es lo que él recabó en Trujillo. Cualquiera me dice, doctor, pero 2002, ¿no? Pero el doctor Albuja lo siguió los estudios, pues esto es publicado en el Acta Médica Peruana hasta el 2010. Cuello uterino era segundo en ambos sexos y primero en mujeres en Trujillo. Y este es del INEM. En el INEM, ¿quién está primero en incidencia en ambos sexos? Cuello uterino. O sea que en Lima, cáncer de mama sí es la primera incidencia y de lejos. Pero en Trujillo tiene unas más altas tasas del mundo y cuello uterino es primero en incidencia. Número punto de aclarar. Y ojo, estoy hablando de estadística de la más antigua hasta la más actualizada. La edad de presentación es 40 a 49 años y su máxima incidencia de presentación, aquí según les diré, es 50 a 59 años. O sea que el grueso de la población con cáncer de cuello uterino es entre los 50 a 59 años y de 40 a 49. Pocos casos encontramos entre 30 y 39. Hay, ¿no? 12.8. Y más raros en estas edades, entre 20 a 29 años. ¿Por qué? Porque el virus papiloma humano demora un promedio desde un año hasta 20 años en dar cáncer invasor o infiltrante. ¿Ya? Hay varias cepas, voy adelantándome. Entonces, recuerden, si nosotros siempre hacemos preguntas con respecto a qué, hacemos preguntas con respecto a que si el paciente tiene antecedentes de cáncer. Pero si me dice, doctor, mi abuela tuvo cáncer de cuello uterino, mi mamá tuvo cáncer de cuello uterino, yo tengo la predisposición. No, el cáncer de cuello uterino no es hereditario, es una enfermedad de transmisión sexual, ya le dije, y nadie debería morirse por eso, ¿no? Y las cepas que están más relacionadas son estas. En el Perú es el doctor Harold Surhausen, alemán, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 2008. Él descubrió el virus papiloma humano y su relación con el cáncer en el año de 1964 y recién en el 2008 le alcanzaron el Premio Nobel de Medicina, ¿no? Entonces esto es más de lo mismo. Y recuerden que la zona de transformación es una zona dinámica, no es una zona estática, ¿ya? Y nosotros decimos que puede producir, ¿qué cosa? Displasia leve, moderada y severa. Son lesiones precancerosas. Ahora, acá está. Entonces, este es el epitelio escamoso sobre una membrana basal. Es un epitelio normal. Y acá, donde está el puntero, debe estar el estroma. Cuando inicia la actividad sexual, pueden formarse microabrasiones en esa zona de transformación. Y esas microabrasiones pueden entrar el virus papiloma humano y se implanta. ¿No? Ustedes saben que el virus se vale del núcleo de la célula para poder reproducirse. Y el paciente puede estar infectado con el virus papiloma humano. Pero recuerden que las cepas que producen cáncer de cuello uterino en el Perú son las 16 y 18. ¿No? Pregunta reciente a un médico. Y puede desencadenar una displasia leve, una displasia moderada y una displasia severa que se considera carcinoma in situ.
Esta lesión de NIC1, displasia leve, displasia moderada, displasia severa y carcinoma in situ, se considera precáncer. Y recién cuando atraviesa la membrana basal y llega al estroma, se considera carcinoma invasor o carcinoma infiltrante. Lo voy a poner mejor acá, porque siempre se puede prestar a confusión, ¿no? El término invasor e infiltrante viene a ser lo mismo, ¿ya? Ahora, y miren, desde que tiene la actividad sexual puede pasar hasta 15 años, algunos dicen 20, para que se pueda poner infiltrante, ¿ya? Ojo, el NIG1 puede regresionar hasta en un 60% de los casos, puede llegar a ser metaplasia otra vez. Por eso cuando hacemos un diagnóstico de NIG1, generalmente no lo tratamos al paciente, sino lo observamos durante un periodo de 2 años cada 6 meses, ¿no? Ahora, a partir del NIG2 para adelante, sí debe tener un tipo de tratamiento. Doctor, me queda en duda algo. Sí, usted mencionó que el NIG1, que es displasia leve, luego esta displasia moderada y esta displasia severa y carcinoma in situ, estas lesiones son precáncer, sí. Pero si el carcinoma in situ ya es cáncer, ¿por qué no lo ingresa dentro de la categoría de cáncer? Lo que pasa es que si ustedes se acuerdan de la primera clase de principio de cirugía oncológica, yo dije que dentro del principio de cirugía oncológica, tiene que tener una característica el cáncer para ser considerado una neoplasia maligna como tal. ¿Y cuál era? Que debería infiltrar, y acá el carcinoma in situ no infiltra, es cáncer, sí está feo, sus células, citoplasma, todo lo que puedan querer, no infiltra y no produce metástasis a distancia. Por lo tanto, el carcinoma in situ puede ser tratado como un precáncer, porque no cumple la característica de infiltración y tampoco de metástasis a distancia. El carcinoma in situ solamente se ha quedado en el epitelio y no atraviesa la membrana basal. En cambio, no podemos decir lo mismo cuando es cáncer, o sea, el carcinoma invasor, porque ya infiltró y quizás ya ha hecho invasión linfática a este nivel, o invasión hematógena, ¿no? Es por eso la característica del carcinoma in situ se considera un precáncer por su manera de tratar y porque no cumple las dos características básicas de la malignidad. Muy bien. Entonces, ¿pero cuál es la primera prueba que nosotros hacemos en un paciente con cáncer de cuello uterino? La primera prueba que nosotros hacemos es una prueba de Papa Nicolau. En realidad, el término Papa Nicolau no es el correcto, pero todo el mundo, nosotros incluso le decimos Papa Nicolau. El término correcto es citología cervical. Porque Papa Nicolau, primero, que es el nombre o el apellido del griego que lo desarrolló, ¿no? Y segundo, el Papa Nicolau es el nombre del colorante al cual se coloca la lámina. Recordar que la citología cervical, ya, pues Papa Nicolau es un estudio citológico. Ahora, según la visión de Bethesda, cuando a mí me hacen un Papa Nicolau a una paciente, por ejemplo, ¿ya? Esta paciente puede salir negativo, ¿no? Puede salir ley de alto grado y ley de bajo grado. Voy avanzando acá. Ahí está. Ese es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau lo que hace sencillamente es lo siguiente. Este es el cepillo. Se coloca el espéculo, se visualiza, se saca muestra en este caso, de exocervix, le das la vuelta al cepillito y se saca muestra de endocervix y se coloca en una lámina a veces, portaobjetos, ¿ya? Entonces, tenemos el resultado. Y el resultado puede ser negativo. Pero recuerdan que había un epitelio que era epitelio escamoso y otro epitelio que era un epitelio columnar. El epitelio columnar dije que era un epitelio cilíndrico simple y había células glandulares y ahí se formaba el adenocarcinoma. Sí. ¿Qué pasa si me llega un resultado perpendicular que me dice que es un ascus? Un ascus son células escamosas de significado indeterminado. Cuando me llega un ascus, doctor, mire, o le llega, por ejemplo, a la doctora Keiko, acá está el Papa Nicolau, de mi mamá, mira, ha salido ascus. Entonces, ¿qué hacemos si sale ascus? Entonces, recuerda si es ascus, que significa que ha visto células escamosas, más que todo células sospechosas a nivel de ectocervix. Entonces, según los algoritmos, lo que se debe hacer simplemente, si no tienes el test molecular de HPV, que no lo hay, ¿no? Y si lo hay, es de manera particular y sale caro, tienes que repetir la citología, tienes que repetir el Papa Nicolau hasta una aceptable. Si es negativo, tamizaje de rutina. Pero si es nuevamente vuelve a ser un ascus, tienes que hacer un estudio de colposcopía, ¿ya? Pero si sale células glandulares atípicas, el problema no ha sido en el ectocervix, el problema lo ha visto ¿dónde? Lo ha visto en el endocervix, que dije que era epitelio. Esto de acá es epitelio.
cilíndrico simple o epitelio columnar. Entonces, lo que pasa es que esas células glandulares, esas células típicas pueden venir del mismo endometrio o del mismo endocervix. Por lo tanto, tenemos que hacerle colposcopía, sí, para ver el endocervix, con muestra de endocervix, pero también tenemos que hacerle un muestreo endometrial, porque pueden venir de arriba y nos pueden engañar. Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Ya? Ojo, los términos, ahora, lo que sigue es esto. Doctor, el Papa Nicolau de mi hermana salió ley de bajo grado y ley de alto grado. Ojo, esos son términos de Vedeshna. ¿Ya? Voy regresando acá. Acá está, de Vedeshna. Y ley del bajo grado debería estar en relación con displasia leve, debería. En cambio, ley de alto grado puede ser de displasia moderada hasta un carcinoma in situ. Cuando a mí me dicen NIC 1, NIC 2, NIC 3, eso es un diagnóstico histológico. Significa que han tenido que han tenido que morder al cuello uterino, sacar una muestra histológica, tejido. Pero el Papa Nicolau no saca tejido. El del Papa Nicolau lo único que es un raspado del endocervix y un muestreo, un raspadito del endocervix, y se coloca sobre una laminita. Ese es un Papa Nicolau. O sea que si ustedes le dicen, mira, este es el resultado del Papa Nicolau de mi mamá, y le informan abajo NIC 1, ustedes tienen que decir, pero disculpa, ¿le hicieron Papa Nicolau o le hicieron biopsia? Porque el Papa Nicolau es el raspadito y debe informarme como negativo o como ley de bajo grado o como ley de alto grado, pero no me puede decir ni uno, porque ni uno es un término histológico. Significa que han tenido que morder con una muestrita chiquita, morder extranjero obviamente, del endocervix o algo del endocervix. ¿Me entienden? Entonces son términos que ustedes tienen que saberlo. Entonces, y tienen la obligación de hacerlo, porque aquí en Trujillo, ¿cuál es el primer cáncer para mujeres? Cuello uterino, y tienen que por lo menos saber leer un Papa Nicolau. ¿Ya? Entonces, pero nosotros también tenemos la prueba molecular del HPV. Miren, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Una muestra, y aquí esta muestra nosotros lo llamamos a un portaobjetos. Ese es un Papa Nicolau. Pero la prueba molecular de HPV, ¿no? Lo que me hace sencillamente, ¿qué cosa es? Lo que me hace es decirme si tiene HPV y la cepa incluso. ¿Ya? Y voy avanzando acá. Miren, eso es lo que a mí me importa. Me dice, si con la prueba que tú haces, si te dicen que el paciente tiene, digamos, si te dice ley de bajo grado y esa ley de bajo grado tiene un riesgo de desarrollar displasia severa en los próximos 5 años mayor del 5%, tú tienes que ir a colposcopía inmediata. Esas son estrategias basadas en el Kaiser Permanente Norte de California. Kaiser Permanente es la clínica. Me explico. Voy acá. Miren, este es un estudio, una recomendación que hacer como cuando solamente tengo prueba de Papa Nicolau, acá dice Papa Nicolau únicamente, o cuando tengo un cotest, que significa que además de Papa Nicolau tengo la prueba de HPV, o sea, el virus papiloma humano, que sería lo ideal. Pero entonces nosotros nos adaptamos a la realidad. Entonces, por ejemplo, si aquí en inglés me sale que tengo un paciente que me salió su Papa, solamente con Papa Nicolau, que me salió con ley de bajo grado, la posibilidad de que desarrolle NIC 3 en los próximos 5 años es 5.2%, o sea, es más de qué? Es más de 5%. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Colposcopía inmediata. Y acá está. Si te sale L de bajo grado solamente teniendo tu Papa Nicolau, la posibilidad de que desarrolle displasia severa en los próximos 5 años es 5.2%. Como ya pasó más de 5%, ¿qué tienes que hacerle? Colposcopía inmediata. Eso es lo que quiere decir esto. Pero si yo tengo también la prueba de HPV, que lo puedo hacer al mismo tiempo, ¿qué pasa? Si yo tengo lesión de escamosa, lesión de escamosa interperidural de bajo grado, y tengo que la prueba de HPV me sale negativa de virus papiloma humano, ¿cuánto es el riesgo de desarrollar, digamos, displasia severa en los próximos 5 años? 2%. Y si es menos de 2%, ¿qué tengo que hacerlo? Tamizaje en 6 a 12 meses, regrese en 6 a 12 meses, no hay riesgo.
Pero si me sale ley de bajo grado, lesión escamosa interepitelioide de bajo grado, y la prueba de HPV me sale positiva, la posibilidad es más del 5%, por lo tanto tiene que ir a ¿dónde? A colposcopía. ¿Es mejor el GOTES juntos? Sí. ¿La tenemos? No la tenemos. Es caro. Por eso el Kaiser permanente dice, acá te doy cuando tú tengas solamente Papa Nicolau y acá cuando tengas GOTES. Entonces sabemos usarlo de manera eficiente. Ya cuando es ley de alto grado sí tenemos que hacerla, ¿no? Colposcopía. Y esta sería la primera parte, precisamente, de la grabación.